Con las cartulinas blancas que venían en la Scrappealo Box vamos a dividirlas por la mitad, es decir, vamos a cortarlas a 6 pulgadas y luego vamos a marcar a media pulgada en cada lado para hacerle, digamos, el ancho, porque lo que vamos a formar ahora son los bolsillitos, ¿vale? Lo vamos a dar la vuelta y ahora vamos a medir a 1 pulgada, a media pulgada, o sea, a 1,5 pulgadas, 1,5 pulgadas, y a partir de ahí vamos a medir a 5 pulgadas, 5,5 pulgadas, y luego le voy a dar la vuelta y más o menos a la altura de 1 pulgada le hago lo centro y aprieto justo porque voy a cortar ese trocito de ahí marcado. Ahora lo vais a ver y marco como a media pulgada, que son dos huequecitos y otros 2 huequecitos, y de ese modo voy a tener los dobleces que necesito para mi tarjetita, como esa. Yo en algunos le he hecho el agujerito, no se lo hagáis porque si lo vais a hacer como yo, porque luego al final no le doy uso, porque para poner fotos y todo cabe el riesgo de que se rompa. Veis los 2 cortecitos que le he hecho. Voy a retirar ese trocito de solapa, que es lo que nos va a facilitar pues que metamos cositas en el sobre con más comodidad. Un consejo que os doy es que las lengüetas, cuando las peguéis, las peguéis todas hacia el mismo lado. Parece una tontería, pero se nota en el trabajo final. Yo me equivoqué en una y bueno, quien no lo sabe no se da cuenta, no le nota la diferencia, pero yo como lo sé le noto la diferencia y no me gusta. Pero bueno, ya estaba hecha y ya se va a quedar, se tiene que quedar así, porque no voy a desperdiciar ninguna de esas preciosas muñequitas. En principio pues ya estáis viendo todos los rectitos que estoy quitando, que es fácil de ver, es un sobre muy sencillo. Va a tener un ancho de media pulgada para que nos permita pues meter algunas chuches scrapera o simplemente para el uso de álbum, para meter nuestras fotitos y tenerlas ahí con todo el cariño del mundo guardadas. Así que y ahora nada más que ir haciendo pliegues, ir doblando poquito a poco, como estáis viendo, y con un poquito de taqui ir pegando. Yo las del medio las he dejado como refuerzo, no he querido quitarlas. Voy a utilizar cinta de doble cara, pero además voy a echarle un poquito de taqui como para asegurar. Ahí ya lo vais a ir viendo, ¿vale? ¿Veis? En ese momento es lo que os digo, que intento hacer el agujero con la cropada y como no me llega, que no tengo la Bic, pues no puedo. Pero al final le hago el agujerito pues con un alfiler y le hago lo más grande. Pero ese agujerito de ahí sí es para el wrap y está situado, os va a quedar un ancho de un sobre de 5 pulgadas por 5 pulgadas, ¿vale? Entonces la medida central, pues ya sabéis, 2,5 pulgadas. Aquí pues le estoy haciendo unos circulitos dentro. Antes de cogerlo, veis, mirad lo que hago. Le pongo la cinta de doble cara para pegar el circulito y después lo troquelo. Es mucho más cómodo y queda mucho más limpio.
Aparte de eso, yo le voy a echar taqui, está haciendo muchísima calor y no quiero que se me despegue nada. Todo eso es para tapar la parte de atrás de los bras. Hubiera querido, la verdad que quería haberle puesto un lacito, o sea, lo que es un bra de estos decorados, pero tenía 3 iguales y 2 diferentes, y eran muy cantosos, eran muy chillones. No miento, tenía 2, 1 y 1 diferente. Si hubiera tenido 2 y 2 aún, pero es que poner 3 iguales y después uno como que no. Entonces opto por eso, voy poniendo a juego un bra liso de un color pastel que le vaya pues al estampadito que le estoy poniendo para que se quede mono, y lo pongo antes de cerrar el sobre porque es mucho más cómodo. Creedme que el primero lo hice yo y después pensé en hacerle el cierre y me costó un poquito. Quedó bien, pero quedó un poquito. Y ahora esto es lo que os digo de que vayan todos montados iguales. Es decir, las lengüetillas van a ir en el lado pues de donde está la pestaña del cierre, ¿vale? Y las otras dos trocitos que van a ir pegados al canto, en vez de, veis que vayan, en vez de por fuera, que procurad siempre que si son estos los que elegís para que vayan por dentro, que todos los sobres lo lleven por dentro. A eso es lo que me refería. Yo es que a veces me explico como un libro cerrado, pero creo que la imagen vale más que 1000 palabras. ¿Veis? Que todos vayan de la misma manera. Parece una tontería, además que se queda muy a ras y no, o sea, se queda limpio, el cierre se queda perfecto, pero no me termina a mí eso de convencer. Al cerrarlo sí es cierto que se queda un poquito más largo ese trocito de ahí. Lo que hago es que se lo quito directamente con la tijera y así lo corto a la misma medida que el otro. Esto está pensado para que se cierre así. Si queréis otro tipo de cierre o que digamos lo que cierra cubra un poquito más, ya sabéis que tenéis que utilizar otras medidas. Tenéis que utilizar el largo mucho más de 30 pulgadas. Yo lo vi, la mejor manera de aprovechar los papeles eran esa. Y ahí estáis viendo que con una cinta amarilla más o menos voy calculando, voy metiendo los chan. He elegido una libélula y un osito de trapo que me parece muy bonito, me encanta. Ajusto y después lo que sobra va fuera. Prefiero tirar un poquito de hilo que no que me falte. Y luego aquí le ahito y se queda así de mono. Esta es la peor parte que llevo. He intentado hacer las 4 perchas iguales, las he cogido así en tipo clip y dejando, digamos, lo que cuelga en el centro. De esa manera se reparte un poquito mejor el peso y nos permite sacarlo y meterlo del sobre por si queremos arreglar cualquier cosa dentro que no nos dificulte. Pero la verdad que me cuesta un poquito.
Bueno, en principio lo que pretendía era pues cortar las imágenes y pegarlas. Vais a ver que cuando os presenté la colección tenía toda la razón del mundo. La corto como a 5 pulgadas más o menos y miento a 6 pulgadas, y cuando vuelvo a cortarlo por la mitad vais a ver, sin ningún reparo, se pueden disfrutar de las dos imágenes totalmente. No se desperdicia ni se estropea ninguna, que eso es lo que me gusta de la colección. Pero bueno, a mí me gusta complicarme un poquito la vida y cambio de parecer y vamos a hacer otra cosita. Vamos a recortar las imágenes y vamos a hacer otra cosita, como os digo. Vamos a hacer una shake y un pop-up. Aquí simplemente estoy haciendo un marco. Voy a hacer un premarco que me va a ayudar pues a que todo no se vea blanco, ¿vale? A la hora de hacer el pop-up. Voy a utilizarlo como embellecedor, aunque alrededor deje un trocito blanco y demás, pero quiero meterle otro tono.